Bueno, de verdad que el Real Madrid pone a uno en unas situaciones complicadas, lo pone a ver un partido de fútbol un domingo a estas horas de la tarde, noche para muchos de ustedes allá en España y que realmente nos deja preocupados porque es cierto que el Madrid ha sido superior al Rayo Vallecano, es cierto que Kepa prácticamente no ha existido en el día de hoy, pero sí es cierto que, no sé, hay algunos partidos que nos deja es como esa sensación de poca capacidad para resolver los mismos. Y hoy no tengo muchas ganas de hablar, la verdad, es domingo, es un supuesto día para descansar y encima me veo toda la ilusión del partido a calarme 90 minutos de un equipo que a veces no es capaz de resolver y creo que muy sinceramente lo pienso y ustedes saben mi opinión al respecto en gran parte por culpa de un entrenador que parece que no sé, que les dice vayan ahí, hagan lo que puedan. O sea, no sé, yo definitivamente me quedo a veces pensativo con el tema de Carlo Ancelotti. Vamos a repasar un poco ese empate contra el Rayo Vallecano, que es cierto que Munuera ha dejado ahí algunas situaciones, pero hoy no ha habido un escándalo exagerado en cuanto al arbitraje como para decir vamos a cargar todos en contra del árbitro. Realmente creo que hoy toca hablar un poco más del equipo. Porque si me preguntan a mí, honestamente, yo prefiero ganar un partido como el que hicimos contra el Palancas, en el que nos superaron seguramente en gran parte del partido, pero no empatar uno como el de hoy, en el que, bueno, fuimos superiores seguramente, pero que al final no se terminó decidiendo como es lo que importa al final de los partidos y sobre todo de la liga. Nada, vamos a comentarlo. Acompáñame hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Lo que les acabo de decir, el partido acaba de finalizar en el Santiago Bernabéu, que seguramente no acabó muy contento el mítico estadio del Real Madrid, debido a que bueno, el club o el equipo no ha hecho el partido más interesante que seguramente estuvimos esperando nosotros durante un tiempo y es que se han juntado un montón de cosas. Para empezar, pues bueno, Ancelotti ha hecho algunos cambios, no ha colocado a Rodrigo que venía siendo habitual ahí en el centro, en el ataque con Vinicius, ha terminado colocando a José Lu, que me parece muy bien porque José Lu creo que ha estado bien en algunos partidos, ha estado marcando goles que al final es lo que se le pide a un delantero y me parece que en esa parte Ancelotti ha estado bastante bien, dándole como quien dice minutos a José Lu. Sin embargo, para mí uno de los principales problemas que aqueja este equipo es que realmente no está teniendo un flujo de juego interesante y es lo que ha sucedido porque bueno, con José Lu realmente muy pocas cosas puede añadir o puede aportar José Lu en cuanto al ataque. Entonces ahí es donde yo me pregunto y me planteo una pregunta, creo que ya se las he hecho otras veces y perdonen que estoy buscando algo acá. ¿Qué habrá pasado entre Vinicius y Ibrahim? Porque yo definitivamente no entiendo. Ok, no es titular, no jugaste hoy que había rotaciones, pero ¿por qué no lo coloca en el segundo tiempo? Porque salta enseguida a Rodrigo cuando se supone que era como para darle un break a Rodrigo porque es cierto que no está en su mejor momento. O sea, hay muchas cosas de Ancelotti que yo sigo sin entender y creo que ese trato hacia Brahim creo que es una de las cosas que no acabo de entender y bueno, ojalá que algún día se pueda llegar a entender porque definitivamente yo creo que es para preocuparse y no entiendo porque si venía a reforzar un ataque que ya iba lo suficientemente cojo, pues estás contando básicamente con tres delanteros nada más, que son Vinicius, Rodrigo y José Lu. José Lu que bueno, ya sabemos lo que es, creo que puede aportar mucho, lo he dicho muchas veces, pero no va a ser un delantero para jugar todos los partidos del Real Madrid. Va a tener días como hoy en los que no va a poder calzar ningún gol, que al final es lo que se le pide a un delantero del Real Madrid, que aparezca en este tipo de juegos. Y bueno, en líneas generales, Vinicius no sigue después de la lesión no estando del todo bien. Demasiadas cosas que se juntaron y creo que todo eso carga un poco en responsabilidad al entrenador Ancelotti, que ya en el clásico se vieron varias cosas ahí que a mí no me terminaron de convencer, pero al final se termina sacando el resultado. El Rayo Vallecano ha hecho su partido, ha intentado buscar alguna en contragolpe, no lo ha tenido por fortuna. El Real Madrid ha estado atento en defensa, pero creo que le ha hecho falta esa chispa en ataque y por eso no acabo de entender la no entrada de Brahim en ningún minuto en el partido. Mucha gente que se está quejando de por qué no entró Arda Güler. Creo que no era un partido para el turco. Creo que era un partido que estaba caliente, estaba muy intenso, un chico que viene de unos problemas, yo creo que algún problema físico juntado con algún problema mental, psicológico, por el hecho de estar lesionado tan seguido y sin siquiera haber debutado, o sea, demasiadas cosas que creo que no era el partido habitual ideal para que entrara y tuviera sus primeros minutos como madridista, pero definitivamente hablando de eso, creo que Ancelotti va
cargado de responsabilidad en su totalidad en esta pérdida de puntos que, bueno, dejan al Girona líder y nos deja perder 2 puntos en casa. Hablando un poco de cada futbolista, como siempre hago, creo que Kepa no ha tenido mayor participación, creo que no ha tenido ninguna de hecho. En el clásico tampoco es que haya tenido mucha responsabilidad en el tema del gol. Tal vez es un mano a mano, o sea, mucha gente criticó a Kepa, yo no voy a hacer de esos en ese aspecto. Creo que Carvajal no ha estado aportando tanto en ataque como veníamos viéndole en los últimos partidos. Creo que hoy Álava ha estado mejor que Rudiger, seguramente en intensidad, en algunas cositas, aunque me llamen loco, creo que ha sido así. Y ya eso es creo que es un detallito ahí a tener en cuenta. Por cierto, Rudiger no juega el partido contra el Valencia porque hoy ha terminado por cumplir el ciclo de tarjetas amarillas. Un Valencia que hoy ha ganado al Granada y que, bueno, viene ahí, parece que levantando el vuelo. Afortunadamente es en el Santiago Bernabéu y no llega en un momento caliente que ha estado este tema de Mestalla contra Vinicius. Bien. Hablando más de los futbolistas, Camavinga acabó de lateral izquierdo, de pivote, creo que ha sido el mejor futbolista de largo del Real Madrid, creo que lo ha hecho bastante bien en su posición habitual, luego ha estado en el lateral, ha terminado sustituido por Nacho por un golpe bastante potente y que la verdad me ha gustado el partido de Camavinga, sobre todo en líneas defensivas. Luka Modric, bueno, volvió a la titularidad, ha estado ahí dejando algunas cositas, algunos detallitos, pero no ha terminado de ser ese Luka Modric que nosotros nos enamoró durante muchísimos años. Fede Valverde realmente, como siempre, en su línea corriendo mucho, pero hoy no ha tenido prácticamente esas zancadas que le dan una opción más de ataque al Real Madrid. Bellingham ha dejado algunos detallitos de crack, se nos ha ido todo el alma del cuerpo y luego ha regresado cuando se ha tirado con bastante dolor al piso en el hombro y bueno, dijimos aquí fue. Pero afortunadamente incluso pudo concretar el partido. Después tuvo una genialidad ahí entre dos futbolistas del Rayo que se terminó rematando con la derecha y se fue arriba del travesaño. O sea, ha estado ahí en líneas generales bien. Lo que pasa es que le ha faltado el gol y yo creo que eso le quita un poco de brillantez seguramente a su partido. Aunque deberíamos acostumbrarnos un poco más a partidos como el de hoy en el que aporta cosas. Pero no acaba marcando el gol decisivo porque esto es lo normal en un centrocampista. Y bueno, lo de Joselu pues realmente... Creo que las estadísticas dicen que ha marcado un gol por partido en el Bernabéu, sin embargo hoy no ha tenido esa suerte, creo que no ha estado tampoco mal o descabellado para decir, wow, qué partido tan mierda, no, pero realmente no ha estado tampoco. El partido de Vinicius creo que ha estado muy fallón, se ha estado peleando con el lateral este del Rayo, que no me acuerdo el nombre, que tiene el pelo rapado, y definitivamente le han sabido parar. Creo que Vinicius sigue desconectado de esa lesión, aunque es cierto que se le han visto algunos detalles. Ha marcado un gol en fuera de juego porque le habilita a Joselu, que estaba en fuera de juego. Y bueno, sobre el final entraron Rodrigo y Kroos, quienes no les dio mucho por hacer. Realmente Rodrigo tuvo una clarísima, creo que tuvo dos, una que termina rematando de tacón, que si no la remata estaba Vinicius y Rudiger por detrás. Y otra que ha sido bastante clara también y no ha podido ser que nos hubieran dado los 3 puntos. Partido para mí de esos que sacan sangre de los ojos, que aburren en muchos aspectos porque los genios no estuvieron tan afinados hoy y creo que no ha sido un partido excesivamente brillante. Creo que hay que pensar en muchas cosas, reparar un poco sabes, el agotamiento del clásico y seguir para adelante porque bueno, no podemos perder esta liga bajo ninguna circunstancia. Creo que lo deberíamos tener todos claro. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.